Pasamos en esta oportunidad al Evangelio de San Juan para intentar identificar también el mandato del Señor Jesucristo de ir. Y aunque muchos estudiosos consideran que el Evangelio de Juan no está muy interesado en referirse a esta clase de comisión, encontramos en el capítulo 20, versículo 19 hasta el versículo 23, realmente una comisión hecha por Jesús a los discípulos en un ambiente muy diferente, o en un contenido también muy diferente, digamos, a lo que es San Mateo, capítulo 28, 16 a 20, que es el más comúnmente conocido y explicado y predicado, y también pues San Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Creo que son las dos porciones de la Biblia que más comúnmente identificamos con la Gran Comisión. Dice así esta porción de San Juan: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Anteriormente, cuando Jesús está haciendo su oración al Padre, también en el capítulo 17 y el versículo 18, Jesús le dice en esta oración a su Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, en el Evangelio de San Juan, de alguna manera, la palabra que tiene que ver con la Gran Comisión, con este mandato, y en este caso la cuarta versión de la Gran Comisión, tiene que ver con ser enviados. Ahora, hay algunos asuntos que vale la pena que tengamos en cuenta en estos pasajes que hemos leído. Me voy a remitir nuevamente a San Juan capítulo 20 desde el versículo 19. Allí nos muestra que en los discípulos hay una experiencia de temor terrible, podríamos decirlo, porque el versículo dice que ellos estaban encerrados, estaban reunidos por miedo de los judíos. Dice que las puertas estaban cerradas, y esto nos llevaría a pensar qué expectativas o qué intención tendrían definitivamente los discípulos de vincularse a la Gran Comisión. Estaban llenos de miedo, estaban encerrados, estaban completamente desubicados, desorientados del llamado que el Señor Jesús anteriormente les había hablado, les había encomendado, porque según la reunión del aposento alto, ellos han tenido una serie de explicaciones, de conversación privada con Jesús. Sin embargo, parece que esto no les ha servido. Lo otro que también debemos tener en cuenta es que aquí hay 10 discípulos no más, no hay 12, porque Judas ha procedido con su mala decisión y ha terminado muerto, quitándose la vida. Y también Tomás, que se ha ausentado de este grupo porque él no cree que Jesús haya resucitado. Entonces son 10 discípulos que están allí, están encerrados, llenos de miedo, y están con las puertas cerradas para evitar que alguien pueda entrar. Pero también esto nos va a mostrar que las puertas cerradas, así como impiden el acceso de otras personas, en este caso los judíos enemigos que seguramente les estaban buscando y amenazando, también están cerradas para ellos salir. Ellos no están dispuestos a ir, no tienen la disposición de obedecer el salir e ir. La segunda cosa que este texto también nos muestra es que Jesús no tuvo ningún inconveniente con
acceder al lugar donde ellos estaban, a pesar de que las puertas estaban cerradas. Pero curiosamente, al entrar Jesús y ponerse en medio de ellos, estando las puertas cerradas, bueno, ya nos da entonces una eh, visión o una mirada de un Jesús glorificado por un lado. Sin embargo, cuando Él entra y se pone en medio de ellos, dice que les mostró las manos y el costado. Es decir, que aquí estamos como observando una doble experiencia que tienen los discípulos con Jesús en esta gran comisión. Por un lado está el Jesús de la historia, el Jesús hecho hombre, que todavía tiene las huellas, las marcas de las heridas en sus manos y en el costado. Pero por otro lado está la presencia del Cristo divino que trasciende la muerte, los límites humanos y también la naturaleza humana. Entonces Jesús aquí ya les está mostrando esas dos facetas de su vida. Y en tercer lugar, entonces encontramos la comisión que Él hace a sus discípulos. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Es decir, las puertas no pueden mantenerse cerradas. Las puertas tienen que abrirse, no solamente o no solo en el sentido de que tengan acceso a los judíos y enemigos que están contra ellos, sino que tienen que abrirse porque ellos deben ir como enviados de Dios a anunciar la experiencia que han tenido durante todo este tiempo con Jesús. Al fin y al cabo, para eso fueron llamados, para eso están comisionados y no hay otra opción que obedecer. El Señor nos ayude a mirarle a Él y comprender que nosotros debemos abrir la puerta. Muchos estamos como los discípulos con las puertas cerradas. Nos da miedo, pena y un poco de excusas más que sacamos a la hora de ser testigos, de ser enviados o de obedecer el ser enviados por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Él nos ha dado las evidencias tanto de su presencia aquí en la tierra como también de su poder sobrenatural ahora sentado a la diestra del Padre. Y ese mensaje de enviarnos sigue siendo vigente para la iglesia hoy. Oremos, Señor, que podamos en el nombre de Jesús abrir las puertas para salir del lugar donde estamos encerrados por cualquier circunstancia, por cualquier excusa que tengamos, porque en realidad debemos ir, pasar las fronteras de esa puerta, de esas paredes, Señor, para ir a donde la gente nos está esperando y nos está necesitando. Que todas las personas que participen de estas meditaciones también se unan a esta oración y digamos, abrimos las puertas en el nombre de Jesús para ir y anunciar el Evangelio del reino de Dios. Dios les bendiga ricamente.